Hola a todos, el presente video ha sido elaborado por la cooperación de la maestra Nancy Gómez Aguilar, de la maestra Gloria Damián Sánchez y de una servidora Elisa Suárez Martínez. El objetivo que tiene el presente material es que busca sensibilizar al espectador hacia la necesidad de transformar la escuela tradicional hacia una escuela inclusiva. El tema elegido es un marco contextual para la educación inclusiva orientada a la diversidad. En este video abordaremos precisamente qué es la educación inclusiva, sus antecedentes, sus objetivos, las políticas que la respaldan y los obstáculos que se le presentan. Primero que nada vamos a mencionar qué es la educación inclusiva. La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. Por otro lado, también nos mencionan que la educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la discapacidad y al ambiente, pero no exclusivamente a ellas. Esto implica que las escuelas deben reconocer y responder a las diversas necesidades de los estudiantes, sin distingo de raza, fe o condición social y cultural. Al hablar de educación inclusiva es importante mencionar los antecedentes históricos que ha tenido esta, pues recordemos que en la antigüedad, en la época de conquistas y de virreinatos, al menos en nuestro país, los hijos de obreros, los esclavos, no tenían derecho a la educación. Entonces estamos hablando prácticamente de una exclusión total hacia la educación para este tipo de personas. Por ahí de 1960 se produce un proceso de integración en donde ya se empieza a hablar de alumnos que tienen necesidades educativas especiales en las escuelas ordinarias. Después, por ahí de 1985, al menos en nuestro país, empieza a comentarse el proceso de integración que tienen los alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria. Pero no es hasta 1990, en la conferencia de la UNESCO, recordemos que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde se hace la primera mención acerca de la educación especial y donde germina la idea de la inclusividad. Y no es hasta 1994, en la Declaración de Salamanca, que se establece como principio política y práctica para las necesidades educativas especiales. Entonces es importante mencionar que prácticamente la educación inclusiva tiene sus raíces en la educación especial. Ahí, en estas conferencias, en un total de hay una participación de 88 países y 25 organizaciones internacionales que están vinculadas a la educación y asumen la idea de desarrollar o promover sistemas educativos con una orientación inclusiva. Es importante mencionar que por ahí del año de 1998 surge un autor llamado Fernández Enguita, en donde relaciona la educación inclusiva en 4 fases. Nos habla de la exclusión, de la segregación, de la integración y de la reestructuración. ¿Y cuánta razón tiene este autor? Puesto que si nos vamos un poquito a la antigüedad, recordemos que precisamente antes, dependiendo de las características económicas, sociales, de etnia o de religión, pues las personas estaban excluidas en cuanto a la educación. Conforme va pasando el tiempo, hay un poquito más de apertura, sin embargo, siguen siendo excluidas. Y ya en la actualidad podemos hablar de que hay integración, de que se empieza a aceptar a este tipo de personas con capacidades diferentes, y después ya viene la etapa de la reestructuración, en donde, bueno, una vez que ya tenemos la integración, pues ahora la integración a las escuelas, pues ahora viene una reestructuración
Y hablemos de reestructuración de las escuelas en cuanto a que las escuelas se tienen que adaptar a las personas, no las personas se tienen que adaptar a las escuelas, puesto que recordemos que son personas que tienen capacidades diferentes. Entonces, para esto las escuelas deben de estar ya preparadas. Por ahí del año 2000, por primera vez en la historia, se habla de la diversidad en la escuela y se habla de la participación de cualquier persona, con independencia de sus características sociales, culturales, biológicas, intelectuales, afectivas, etcétera. Y se habla de la necesidad de estudiar y luchar contra las barreras del aprendizaje en la escuela y hablar de una educación de calidad para todas y para todos. En nuestro país tenemos un programa nacional de educación por ahí del 2001 al 2006, donde establece que la justicia educativa y la equidad en el acceso, en el proceso y en el logro educativo son los propósitos y compromisos principales del gobierno federal en materia de educación básica, donde los principios son la equidad y justicia educativa, ampliación de la cobertura y crecimiento de la escolaridad media de la población y calidad educativa. Eso es en cuanto a los antecedentes que tenemos de la escuela inclusiva. También la escuela inclusiva tiene sus objetivos. Los principales objetivos de la escuela inclusiva es favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada y fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. También otro de los objetivos que persigue la educación inclusiva es impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho que todos los niños y las niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad, y eso no lo digo yo, lo dice la UNICEF y lo dice la UNESCO. También es importante comentar que de no lograr una educación inclusiva, estamos vulnerando los derechos que tienen todos y todas a la educación. ¿Qué personas están en riesgo de ser discriminados? Pues tenemos a personas con discapacidad, tenemos a personas indígenas, tenemos a personas sin registro de identidad, tenemos a personas migrantes, tenemos a indocumentados, tenemos a personas adultas analfabetas y tenemos a las mujeres y a las niñas. Por otro lado, ¿cuáles son las políticas que respaldan a una educación inclusiva? Si lo vemos desde el punto de vista de derechos humanos, pues es la protección social, la accesibilidad, no solo física, sino también de conocimiento. Tenemos que existe una responsabilidad compartida entre la escuela, la sociedad y, por supuesto, el gobierno. Todas estas políticas tienen que ser reformistas, deben de ser eficaces y eficientes. Eficaces porque deben de lograr los objetivos y eficientes porque deben de hacer buen uso de los recursos, y con eso nosotros estaremos logrando la elevación de los niveles de calidad y de accesibilidad de la educación para todas y todos en general. Estas políticas, vuelvo a repetir, es importante que las promueva el gobierno. ¿A qué obstáculos se enfrenta la educación inclusiva? Tenemos los principales, las barreras políticas y las barreras económicas. Dentro de las barreras políticas, pues es muy importante mencionar que cuando se legisla o cuando se establecen algunas políticas o algunas leyes para lograr que se garantice la educación, pues corremos el riesgo de que simplemente queden en buenas intenciones. Y en cuanto a las barreras económicas, pues no todas las escuelas, por ejemplo, cuentan
con infraestructura para atender a personas con capacidades diferentes. Es decir, lo que mencionaba hace un momento, las escuelas se deben de adaptar a las personas con estas características, llámense características económicas, llámense características físicas, llámense características de lengua, etcétera. Entonces la escuela es la que se debe de adaptar a las personas y no las personas a la escuela. Es por eso que tenemos barreras políticas y tenemos barreras económicas. Es importante mencionar a un autor muy importante que es Escudero, y junto con González y Martínez, que comenta que la inclusión y la exclusión no son, sino que se van haciendo. ¿Cuánta razón tienen estos autores de educación inclusiva al mencionar este tema? Puesto que es cierto, al hablar, por ejemplo, de niños en un kinder, los niños no tienen la idea de racismo. Ellos nacen sanos y ellos ven normales a todos los niños y se llevan con todos sus compañeritos. Creo que la exclusión no es, sino que se va haciendo, porque nosotros como adultos les vamos fomentando la idea de no llevarse con ciertas personas o no hacer amistad con ciertas personas porque tienen determinadas características. Lo mismo que podemos hacer todo lo contrario, podemos fomentarles valores y comentarles y hacerlos ver que existe igualdad, que todos somos iguales y que no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cuánta razón tienen en cuanto a que la exclusión y la inclusión no son, sino que se van haciendo? Para esto, para que se logre todo esto, debemos de eliminar barreras, debemos de hacer una transformación en la reforma educativa, una transformación curricular, en donde ésta también sea flexible, y tenemos que promover la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. En cuanto a las propuestas que nosotras como docentes tenemos en cuanto a este tema, es precisamente que queremos que se realice una campaña de concientización en donde principalmente en las escuelas se haga una promoción sobre este tema que incluya a todos los docentes, a los administrativos, a los alumnos y padres de familia, para hacerlos sabedores de este tema, para promover valores y desarrollar en ellos igualdad. También por parte de los docentes tenemos que hacer un cambio interior en el aula. Tenemos que tener un clima acogedor que permita la libre comunicación, el intercambio y la cooperación entre alumnos y maestros. Debemos de hacer una implementación de metodologías de enseñanza basadas en la construcción mutua del conocimiento. Y, por supuesto, tienen que haber reformas educativas en la formación docente, inicial y en servicio, puesto que nosotros, como docentes que estamos frente a un grupo, debemos de ser los principales promotores del respeto a esta igualdad. Por último, podemos concluir que cada persona tiene necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, los diferentes sistemas educativos deben cubrir toda la gama de diferencias y necesidades de las y los educandos, pues sólo así se estará logrando la tan mencionada educación inclusiva e integradora para poder garantizar una educación de calidad. Muchas gracias, eso es todo.